Hola, en este video vamos a aprender a utilizar tres conjunciones en inglés que nos sirven para unir enunciados o para agregar información. Estas tres conjunciones son and, but y also. La primera de estas conjunciones es la conjunción and, que en español significa y. Para poder utilizar esta conjunción, lo que tenemos que hacer es siempre ver si queremos hablar de más de una sola cosa en nuestros enunciados. Por ejemplo, en algunos casos queremos hacer o agregar información adicional a un enunciado o simplemente queremos mencionar más de un enunciado, más de una palabra adicional en un enunciado. Aquí tenemos estos ejemplos que aparecen en la pantalla. Tenemos aquí bananas and an apple, que son bananas y una manzana. O también podemos empezar a combinarlas, como ya les decía yo, para agregar más de un objeto o para hablar de más de un objeto. I have a bag and a hat. Aquí tenemos este enunciado que dice tengo una bolsa y una gorra. Y finalmente tenemos un ejemplo adicional en el que tenemos the kids are having a party and they are happy. Aquí no agregamos dos cosas, aquí hablamos de dos enunciados, pero para poder unirnos o para agregar información sobre el enunciado que ya estamos utilizando, vamos a utilizar la conjunción and. Por eso aquí tenemos entonces the kids are having a party and they are happy, que es los niños están en una fiesta y están felices. Entonces la conjunción and nos sirve para dos cosas, para mencionar más de un objeto, como los ejemplos anteriores, en el que ponemos bananas and an apple o I have a bag and a cap. Pero también nos sirve para agregar información sobre un enunciado del que ya estamos hablando. The kids are having a party and they are happy. Los niños están en una fiesta y también están felices. La segunda conjunción de la que vamos a hablar es la conjunción but. Esta conjunción but en español significa pero. Esta nos sirve para hablar de cosas que son opuestas o para contrastar ideas. Aquí, por ejemplo, tenemos we use but when we want to show two opposite things. Usamos el but para hablar de dos cosas opuestas. Hay tres ejemplos, vamos a comenzar con el primero. Aquí tenemos el ejemplo de the monster looks scary but it's gentle, que sería algo así como el monstruo luce aterrador pero es gentil, es amable. El siguiente ejemplo dice I like chocolate but I don't like cake, que en español es me gusta el chocolate pero no me gusta el pastel. Y finalmente tenemos este tercer ejemplo que dice the pirate wants the treasure but he doesn't know where it is, que en español dice el pirata quiere el tesoro pero no sabe dónde está. Como podemos ver entonces aquí tenemos los dos conceptos que ya había mencionado en un principio. Primero podemos mostrar cosas opuestas, pero también podemos hablar de ideas opuestas, ¿no? Y para concluir con estos tres ejemplos de conjunciones, vamos a cerrar con la palabra also. La palabra also significa literalmente también. Esta palabra, al igual que la palabra and, que ya vimos previamente, nos sirve para agregar información adicional o para agregar información extra en un enunciado. En algunas ocasiones hay que saber que la palabra also puede ir colocada en la parte del medio, y cuando se hace esto es que va antes de algunos verbos, pero también puede ir después de algunos verbos auxiliares o después del verbo zero estar, que es el verbo to be. En casos ya a lo mejor más de redacción, más formales, podemos colocar la palabra also al inicio de un enunciado, pero esta palabra tiene que ir separada por una comita. Los más importantes vamos a tenerlos aquí en los ejemplos de abajo, aunque no olvidemos que también pueden ir colocando ustedes la palabra also al principio del enunciado. Aquí abajo tenemos el ejemplo número 1 que dice I like strawberries, I also like peach. Literalmente esto dice me gustan las fresas, también me gusta el durazno. Y el segundo ejemplo dice Fran can come with us, Nancy can also come with us. En este último ejemplo, si ustedes notan, estamos utilizando la palabra also después del auxiliar can. Entonces tenemos aquí, Frank puede venir con nosotros, Nancy puede también venir con nosotros. Ahora, para poder llevar a cabo un mejor uso de estas tres conjunciones, vámonos a unos ejercicios. Bien, les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan
comenzar a trabajar con el uso de estas tres palabras. Recordemos, hay que utilizar las palabras and, but y also para los enunciados que aparecen en la parte inferior. Aquí el primer ejemplo dice I can walk to school, I can't fly to school. El segundo ejemplo dice I can take a bus to school, I can ride my bike. El ejemplo 3, we study English, history in school. El ejercicio 4 dice pirates look mean, they can be very nice. El ejercicio 5, we can eat hot dogs or pizza, not both. Ejercicio 6, Henry and Lucy can drive a car, they can ride a bicycle. Y finalmente, Lucy likes apple cake very much, she doesn't like banana cake. Espero que ustedes puedan ir realizando estos ejercicios. En un momentito voy a mostrarles cuáles son las respuestas y voy a darles la explicación de por qué una es la mejor respuesta ante las otras que no lo son. Vamos entonces a ver las respuestas ahora. Si ustedes pusieron en el ejemplo número 1, I can walk to school but I can't fly to school, están en lo correcto. ¿Por qué en este ejemplo ponemos la palabra but? Porque recordemos, cuando usamos but estamos contrastando ideas. Entonces, un contraste generalmente siempre es entre un enunciado afirmativo y un enunciado negativo. Si ustedes ven en este ejemplo, el primer enunciado, la primera parte del enunciado es afirmativo, pero la segunda está en negación. Entonces, lo más correcto aquí es utilizar la palabra but. El ejemplo 2 dice, I can take a bus to school, I can also ride my bike. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tenemos que hablamos primero de, puedo tomar el autobús a la escuela, y tenemos también la palabra ride my bike, que es montar mi bicicleta. Lo más lógico es que si puedo tomar el autobús para ir a la escuela, también puedo montar mi bicicleta para ir a la escuela. El ejemplo número 3 dice, we study English and history in school. Recordemos, aquí estamos hablando de dos cosas, English como materia y history como materia. Son dos materias que se mencionan, entonces forman parte de un conjunto. Número 4, pirates look mean, but they can be very nice. ¿No? Muy bien, aquí tenemos, los piratas se ven malos, pero pueden ser muy agradables. En el ejemplo 5, tenemos, we can eat hot dogs or pizza, but not both. Aquí tenemos, podemos comer hot dogs o pizza, pero no podemos comer ambos. Aquí estamos limitados porque dice no ambos, por lo tanto la mejor palabra sería but. Después tenemos Henry and Lucy can drive a car, also they can ride a bicycle. Aquí nuevamente tenemos que ellos pueden manejar un auto, también pueden manejar una bicicleta. A menos que aquí tuviéramos un enunciado negativo, por ejemplo, they can't ride a bicycle, entonces podríamos en ese caso poner la palabra but. Sin embargo, las dos son afirmativas y estamos agregando información adicional, lo mejor es poner also. Y finalmente tenemos Lucy likes apple cake very much, but she doesn't like banana cake. Esta es muy fácil, creo. Tenemos la palabra el enunciado afirmativo primero y después tenemos el negativo, por lo tanto estamos contrastando ideas y lo más lógico es poner la palabra but. Y bueno, hasta aquí tenemos estos ejercicios. Recordemos, estas tres conjunciones nos sirven para lo siguiente. La conjunción and nos sirve para agregar información, pero también podemos usarla para hablar de dos cosas, esto y esto. En el caso de la palabra but, que es la segunda conjunción que estudiamos aquí, nos sirve para contrastar ideas, para hablar de dos cosas opuestas. Por lo tanto, cuando tengamos algo así como afirmativo y luego negativo, entonces lo más lógico es poner en but aquí. Eso lo podemos ver en el primer ejemplo, que dice I can walk to school, but I can't fly to school. Y finalmente la palabra also significa también, nos sirve para agregar información o dar información extra y generalmente puede tener tres posiciones, en medio, antes de un verbo, después de un auxiliar o en algunos casos al inicio, pero cuando va al inicio del enunciado, ese tiene que ir separado por una comita. Eso lo podemos ver en el ejemplo número 6, en donde la palabra also está al principio, pero va separado por una comita. Y bueno, espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Hasta luego.